pasemos a la parte final de las presentaciones y pues el doctor Maldonado, presidente de la Sociedad de, de Somera, dejó a los pesos pesados para esta última plática y tengo el honor de presentar a tres oncólogos pediatras que se encargarán de la ponencia, cómo referir a un paciente con sospecha de cáncer. En primer lugar, presento nuevamente al doctor Marco Antonio Rodrigo Aguilar Ortiz, quien es jefe de oncología del Instituto Nacional de Pediatría, médico egresado de la Universidad Autónoma de Aguascalientes con pediatría en el INP, oncología también en el Instituto Nacional de Pediatría, maestrante en ciencias médicas y pues esta gama de estudios que el doctor tiene, ¿no? Para estar en esta posición tan importante. A su vez estará el doctor Luis Enrique Juárez Villegas. Él es médico por la UNAM, por la Universidad Nacional Autónoma de México. Él se especializó en pediatría del Hospital Español, quien tiene el reconocimiento de carrera por la Universidad La Salle. Él está especializado en oncología pediátrica del Hospital Infantil de México Federico Gómez, es maestro en bioética por la UNAM y es el jefe del Departamento de Hemato-Oncología del Hospital Infantil de México. Y estará también con nosotros la doctora María de Lourdes Vega Vega. La doctora es egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ella es especialista en pediatría por el Instituto Nacional de Pediatría, es especialista en oncología pediátrica por el Instituto Nacional de Pediatría, tiene también maestría en investigación clínica por la UB, por la Universidad Veracruzana, y una maestría en administración del ITAM. Actualmente es directora general del Hospital Infantil Teletón de Oncología. Muchísimas gracias a estas tres personalidades por estar con nosotros esta mañana y para dar este tema final de cómo referir a un paciente con sospecha de cáncer. Gracias. Muchas gracias a usted, doctor. Gracias por la invitación y pues muy complacida de estar aquí con mis compañeros para poder platicar un poquito acerca de la importancia de cómo referir a un paciente en el cual se sospecha un diagnóstico de cáncer infantil. Creo que hemos escuchado valiosa información el día de hoy acerca de pues, lo que significa en la clínica pediátrica, en la consulta pediátrica, un paciente que tiene la posibilidad o la sospecha de cáncer y todo lo que se tiene actualmente a la mano con un enfoque en la radioterapia el día de hoy para atenderlos. Creo que el cuándo referir a un paciente ha sido pues ya muy comentado. Por mi parte solamente pues también agregar un poquito en cuanto a la evolución de los pacientes. Hoy vimos datos pues muy importantes en cuanto al retraso para la detección del cáncer de manera oportuna y parte de eso es también pues que estos síntomas a veces, signos y síntomas se parecen a muchas cosas, se confunden con enfermedades de diferente tipo, diferente índole. Entonces, lo que nosotros recomendamos es que también en el seguimiento pediátrico, en la consulta pediátrica, cuando los signos y síntomas no están respondiendo al tratamiento habitual, pues hay que hacer ya algo fuera de lo habitual, que es interconsultar a un especialista en cáncer infantil para poder descartar o confirmar la situación. Y pues con mucho gusto de estar aquí con el doctor Luis Juárez y con el doctor Marco Rodrigo para poder preguntarles desde el punto de vista de sus instituciones. Son, digamos, los dos institutos nacionales que atienden a población pediátrica en población abierta, y qué es lo que recomienda cada una de estas instituciones para referir a un paciente al servicio de oncología pediátrica de manera que pueda tener un abordaje integral, oportuno y muy pues adecuado a la sospecha o al tipo de cáncer que se está tratando. Entonces, le pediría primero al doctor Luis Juárez que nos pudiera decir cuál es la ruta que se tiene que seguir para referir un paciente en donde su pediatra está sospechando la posibilidad de algún tipo de cáncer. Gracias, doctora Lourdes Vega. Buenas tardes a todos. Me uno al agradecimiento por la invitación a este importante foro. He estado
desde hace unas horas conectado y veo que la asistencia es excelente, una buena cantidad de médicos que estamos en este foro, en este taller tan importante. Y pues sí, algo para puntualizar que ya mencionó la doctora Lourdes Vega, tanto el doctor Marco Aguilar como yo estamos en institutos nacionales de salud en la Ciudad de México, y el procedimiento o el proceso para que nosotros podamos aceptar a un paciente que llega a nuestras instituciones y que tiene la sospecha de cáncer, pues es algo relativamente sencillo, es algo que no requiere de un proceso por niveles de atención, como sabemos que en algunas instituciones todavía sigue ocurriendo en algunas ocasiones. Al Hospital Infantil de México puede llegar cualquier niño en el que el médico que lo atendió tenga la sospecha de que puede presentar cáncer, tan solo con una hoja de referencia, con una receta en la que el médico indique cuál es su sospecha diagnóstica y lo envíe directamente hacia el área de oncología del Hospital Infantil de México. Nosotros recibimos pacientes de consultorios privados, de consultorios públicos, de clínicas, de hospitales de segundo nivel, de hospitales de tercer nivel, por ejemplo, otros institutos nacionales de salud, por ejemplo, el de rehabilitación que recibe a un grupo de pacientes adolescentes y en los que sabemos que se presenta con mayor frecuencia el osteosarcoma, el sarcoma de Ewing. Ahí los reciben, ahí los atienden, incluso ahí les hacen biopsia y de ahí nos lo refieren a nosotros al Hospital Infantil de México. Supongo que también alguna proporción de estos pacientes son enviados al Instituto Nacional de Pediatría o a algunas otras instituciones. Entonces, a nuestra institución basta con la sospecha diagnóstica y una hoja de referencia para que el niño sea atendido, evaluado, ya sea diagnosticado con cáncer o con alguna otra enfermedad y reciba su tratamiento. De acuerdo, muy bien, pues la verdad es que es un procedimiento bastante accesible, fácil para que ningún niño se quede sin una evaluación, una valoración para poder hacer los estudios concernientes a determinar si tiene algún tipo de cáncer. Muchas gracias, doctor. Y por parte del Instituto Nacional de Pediatría, el doctor Marco Aguilar también, si nos pudiera comentar cuál es el procedimiento, cuál es el flujo para que el paciente pueda llegar, ya sea canalizado desde un consultorio particular, por un pediatra, por alguna institución de cualquier tipo. Muchas gracias, doctora Vega. Y sí, igual que el doctor Luis Juárez, agradezco la invitación a este gran foro. Y bueno, definitivamente, como hemos visto en el desarrollo de todas las pláticas y de este taller, es importantísimo contar con el menos tiempo consumido en cuanto a la referencia. Si bien en nuestro sistema de salud estamos fragmentados y aparte de ello tenemos los distintos niveles, como bien lo dice el doctor Juárez, el transitar por estos niveles lo único que dificulta es el acceso pronto a una atención oncológica o una atención especializada. En el Instituto Nacional de Pediatría también tenemos el sistema de trabajo muy similar, nada más con que nos manden al paciente con sospecha de cáncer, con una referencia bien elaborada, lo podemos atender y descartar si se cuenta o no con ello. La verdad de las cosas es que aparte de todo este sistema de referencia y contrarreferencia con el cual tenemos que trabajar y fortalecer, sobre todo en los primeros niveles de atención, y más que niveles que el primer contacto, sino aquellos médicos o aquellas enfermeras o aquellos trabajadores relacionados con el sistema de salud tengan la sospecha y se puede enviar al Instituto Nacional también. Muy bien, una pregunta, ¿tiene que ser una referencia hecha por un médico o puede hacerla un maestro que ve en su salón algún paciente o hay comunidades en donde la cercanía de las familias y los maestros es muy estrecha? Sí, doctora, justo de eso hubo un programa por parte del Centro Nacional de Salud de la Infancia y la Adolescencia, en donde se sensibilizaron a los cuidadores primarios. La primera fase fue sensibilizar a los maestros de los niveles de preescolar y primaria, en donde se tenían que identificar los datos, signos y síntomas de cáncer.
En este caso, sí los pueden enviar, en dado caso de que no se cuente con una referencia firmada o elaborada por un médico, también pueden llegar al Instituto Nacional de Pediatría. Nosotros tenemos la facilidad de que contamos con un servicio de consulta externa de pediatría. Ellos llegan a la consulta externa de pediatría, son valorados por un pediatra, y ya si el pediatra como de primera instancia del instituto lo considera, podemos continuar con el abordaje diagnóstico de cáncer infantil. Muy bien, muchas gracias. Pues también yo quiero comentar que en otras instituciones se cuenta también con un flujo de atención para el paciente con sospecha de cáncer infantil, y la doctora Farina nos comentó en la mañana cuál es el mecanismo para los derechohabientes del ISSSTE. Tienen un código dorado que activa pues una agilidad en el envío del paciente de cualquier parte de la República. Y también en el IMSS se han desarrollado ahora estos centros OncoCrean, en donde se puede atender de una manera también más rápida a los pacientes en quienes se sospecha cáncer infantil. Por mi parte, lo que les puedo decir por parte del Hospital Teletón, estamos en Querétaro, es que igual nosotros necesitamos solamente una llamada. En nuestro caso hay que hacer una llamada telefónica en la página de teletón.org.mx o del ITO. Hay una página ITO, ito.org.mx, y se puede o enviar un correo o hacer una llamada para poder solicitar una valoración. Ahí es donde se le va a indicar a la persona que necesitamos, pues sí, que haya tenido una valoración médica, pero puede ser la mamá o el tío, algún familiar quien hable, o el maestro, o el doctor mismo, a veces el mismo pediatra. En muchas ocasiones es quien directamente hace la llamada para solicitar la valoración, y también esto es válido totalmente. Y ya, bueno, dentro de las preguntas y recomendaciones para acudir a la primera cita, pues van todas estas, pues toda esta información de lo que necesitamos. A veces el paciente ya tuvo, y esto es un mensaje bien importante, a veces los pacientes ya tuvieron la realización de una biopsia, de alguna cirugía o algún procedimiento tratando de obtener material para el diagnóstico de cáncer, y es importantísimo que para llegar al hospital en donde se va a hacer la evaluación por el Servicio de Oncología Pediátrica, pues se lleve el material que se obtuvo. Es decir, el material de la biopsia pueden ser bloques y laminillas. A veces, pues las laminillas no son suficientes per se, porque ahora pues corremos estudios para tener más precisión en el diagnóstico, y esto pues amerita que para el área de patología tengamos que enviar bloques de parafina con el tejido para que pues hagan más cortes y hagan la búsqueda de marcadores que van a dar más fineza en el diagnóstico. Entonces, sería la recomendación hacer sacar la cita a valoración a cualquiera de estas instituciones con los requisitos pues que son la hoja de referencia, y si hay estudios que se hayan realizado. A veces traen muchos estudios, ¿verdad? Ya hasta resonancias o estudios de medicina nuclear. Todo esta documentación es muy importante. Incluir también el material de patología, y que en la hoja de referencia, si ha recibido algún tratamiento oncológico, que se anote para que se pueda también saber qué tratamiento ha recibido y en qué condiciones también esperamos al paciente. Pues nada más una pregunta para finalizar por obvio de tiempo, pero pues si el paciente tiene algún dato que al pediatra le preocupa en cuanto a que pueda estar inestable, porque hay niños que tienen algunas situaciones en cuanto a urgencias hemato-oncológicas, aquí la recomendación es pues directamente no esperar una consulta o una cita, sino ir al servicio de urgencias. No sé si quisieran comentarnos algo respecto a esto, cómo es este sistema de atención para el niño cuyo pediatra pues está pensando que hay una situación de urgencia, que no puede esperar pues mucho, y que tiene una situación de inestabilidad. Con el doctor Luis Juárez, por favor. Perdón. Sí, gracias. Sí, el proceso para recibir o evaluar un paciente que tiene alguna urgencia oncológica o alguna urgencia de otro tipo es más sencillo, digámoslo de esta forma. Se tiene que establecer la comunicación directa con el servicio de urgencias o incluso la terapia intensiva
para hacer el traslado de este paciente que tiene la sospecha o el diagnóstico ya establecido de cáncer, para que nosotros podamos abordarlo. Yo quisiera comentar en cuanto a cómo enviar a un paciente a alguna de nuestras instituciones para ser evaluado ante la sospecha de cáncer, preferentemente que el niño no haya recibido procedimientos o no se le hayan realizado procedimientos previos, porque efectivamente, como lo menciona la doctora Lourdes Vega, en algunas ocasiones estos niños ya tienen alguna biopsia, ya tienen alguna resección parcial o alguna resección total del tumor. El problema es que a veces el abordaje que se hace en otros hospitales, en otras instituciones que no cuentan con el médico con experiencia en hacer estos abordajes, complica la evaluación inicial e incluso el pronóstico y el tratamiento del paciente. Entonces, aquí, en cuanto a cómo hacer la referencia del paciente con sospecha de cáncer, preferentemente ante la sospecha inmediatamente enviarlo. Y relacionado a los estudios, es importante definitivamente que a veces el niño tenga un respaldo de estudios de imagen o de laboratorio para la sospecha del cáncer. Sin embargo, si la sospecha es alta y no tiene el paciente acceso a estos estudios, lo pueden mandar sin ningún estudio, porque además a veces esto dificulta que el paciente tenga el dinero, el acceso económico para pagar algunos de estos estudios, retrasa la llegada del niño al hospital, y además algo que es muy común y que seguramente lo hemos visto en algunas ocasiones es que el niño llega con los estudios al hospital y lo primero que le decimos es: estos estudios no sirven, aquí le vamos a repetir unos, porque estos no se ven bien, porque estos no los podemos abrir, porque me los mandaron impresos, no sé. Entonces, sí, tocar lo menos posible al paciente cuando una sospecha es alta. Definitivamente, cuando es fundamental y a veces vital establecer el diagnóstico de sospecha a través de una biopsia en el lugar que nos lo refieren, pues que lo hagan de esta forma, y si el niño tiene una urgencia, inmediatamente referirlo al área de urgencias, claro, previo una llamada a esta área y al oncólogo. Muy bien, gracias, doctor. Sí, doctor Aguilar. Sí, Adelante. totalmente de acuerdo con lo que dice el doctor Juárez. Es importantísimo. Número uno, si tenemos la sospecha de cáncer infantil y estamos en una unidad que no tiene los recursos, recordemos que tenemos unidades en nuestro país donde solicitar tan solo un ultrasonido se lleva a veces días o semanas. Obviamente no retrasar solo por ver si tiene o no tiene alguna lesión sospechosa. Si tenemos la alta sospecha de cáncer infantil, enviarlo directamente. Y como bien dice el doctor Juárez, nosotros también en el instituto tenemos 2 vías de entrada de los pacientes nuevos. Los pacientes pueden llegar por una valoración a la consulta externa, pero también pueden llegar a oncología, a urgencias, el servicio de urgencias, dependiendo siempre de las características y las condiciones del paciente. Si ya estamos en una unidad de primero o segundo nivel donde tenemos un paciente que por sus condiciones o estabilidad no puede ser trasladado por sus propios medios, obviamente también se tendría que hacer un contacto directo con la institución. En este caso, en el Instituto Nacional de Pediatría sería con la división de enlace. La división de enlace se encarga de recibir todas las peticiones de referencia contra referencia, y ahí mismo se hace el contacto tanto con oncología, con neurocirugía, con cirugía oncológica, dependiendo de la patología de la que se esté hablando del paciente que no esté en condiciones de ser trasladado por sus propios medios o de que necesite un traslado por medio de ambulancia. Muy bien, muchas gracias. Pues quisiera nada más recapitular un poquito. El día de hoy hemos visto, pues, en cuanto a la revisión de las diferentes neoplasias en la infancia y adolescencia, cuándo hay que referir a un paciente con toda la semiología que se ha descrito. ¿Cómo referirlo? Pues tenemos manera de enviar a los pacientes a todas las instituciones que atendemos oncología pediátrica, todos a través de un sistema de referencia que es muy sencillo porque es una hoja de referencia, y en el caso nuestro puede ser una receta, incluso una nota de referencia, pero también para el paciente cuyo pediatra considera que está en una situación de urgencia, pues enviarlo al servicio de urgencias directamente. Muy recomendable que lleven los estudios que se han realizado
y muy recomendable también, y es muy importante lo que comentó el doctor Juárez, de preferencia no tocar al paciente en cuanto a querer realizar procedimientos invasivos, porque pueden alterar incluso el pronóstico de un paciente y cambiar la etapa de una neoplasia, de una localizada a una avanzada. Entonces es mejor que no. En algunos institutos oncológicos de adultos el enfoque es diferente y a lo mejor por esto se presta confusión, porque en algunos institutos se pide que el paciente, para que sea aceptado, ya tenga un diagnóstico de cáncer. En oncología pediátrica habitualmente lo que nosotros hacemos es diferente, es recibir al paciente con sospecha y preferimos que no se le haya realizado ningún abordaje que tenga que ver con manipulación de la neoplasia, para que, digamos, del tumor o un aspirado de médula, porque a veces pues hay que repetir las pruebas, o a veces una biopsia con un abordaje inadecuado, pues deja a veces al paciente con un pobre pronóstico y a veces sin posibilidades de salvamento de extremidad, por ejemplo, en el caso de un tumor óseo. Entonces, lo que nosotros recomendamos es enviar al paciente solicitando la consulta o al servicio de urgencias. Y bueno, pues con toda la posibilidad de atender a pacientes, incluso de médicos que hacen solamente consulta privada, también están abiertos todos estos servicios para que podamos atender a los niños y que pues podamos ofrecerles juntos una mejor esperanza de vida, para que el cáncer pues sea un día, un recuerdo nada más para ellos. Pues muchas gracias a todos, y nosotros pues nos quedamos siguiendo el programa. Es ya nuestra participación para poder pasar a el cierre con lo que está estipulado en la agenda. Muchas gracias. Gracias, doctores. Gracias, doctor Juárez, y gracias, doctor Marco Aguilar, por sus comentarios muy valiosos y pues con toda la experiencia desde los institutos nacionales. Muchas gracias. Una última pregunta, perdonen que se las haga, pero me impresiona que tenemos un problema. Cuando el paciente cumple 15 años, ¿a qué edad dejan de tener atención en sus instituciones un paciente adulto joven, adolescente? Sí, esto es cierto. Es diferente corte para la edad, para el ingreso de los pacientes. Pues si quieren comentarnos el doctor Marco, ¿hasta qué edad se reciben al instituto? Sí, perdón, es que me equivoqué en el icono y yo quería levantar la mano. Es una muy buena pregunta. Definitivamente ahorita la continuidad de la atención en los pacientes adolescentes y adultos jóvenes es un grave problema de salud, principalmente del sistema de salud pública. ¿Por qué? Tenemos edades de corte muy distintas dependiendo de cada institución. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Pediatría, después de que inició el INSABI, bueno, a partir de que inició el INSABI, ahora extinto, y ahora el IMSS Bienestar, tenemos un corte muy estricto referente a los 18 años. Si tiene 17 años, 11 meses, 29 días, eso ya nos dificulta mucho, porque automáticamente, cumpliendo la mayoría de edad, ya no podemos continuar con la atención y tenemos que estar solicitando a los directivos. Lo que hemos intentado hacer nosotros con nuestra población, porque tenemos una gran población de adolescentes y adultos jóvenes, es buscar hospitales de enlace. Ya tenemos algo trabajado con el Instituto Nacional de Cancerología y con el Instituto Nacional de Nutrición, en donde como tal se está proyectando hacer con los distintos institutos, porque somos todavía sector público con el Hospital Infantil de México Federico Gómez, es dar esta continuidad de atención. Pero, por ejemplo, si volteamos al interior de la República, hay estados o instituciones en donde automáticamente el niño a los 16 años deja de ser niño y ya no los pueden recibir. Algunos de los hospitales grandes que tenemos aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, Hospital General, tiene la ventaja de ser un hospital general y ellos pueden hacer la continuidad automáticamente. Pero sí, definitivamente se tendrá que fortalecer esta conexión entre adolescentes y adultos jóvenes en las distintas instituciones. Así Muchas es. gracias. Perdón. Sí, Luis. Adelante, adelante. Sí, es algo que de repente queda en el limbo, ¿no? Estos márgenes o las edades que definen la atención de los pacientes como pediátricos, como adultos, pero de acuerdo con la Ley General
de detección oportuna de cáncer en la infancia, en los niños, niñas y adolescentes, la edad que nosotros tenemos para recibir pacientes efectivamente es antes de que cumplan 18 años. Puede llegar a una institución pediátrica un niño con esa edad y nosotros tenemos que atenderlo. Incluso los niños, que es otro problema que también lo vemos frecuentemente, los niños que se diagnostican muy cercanos a la mayoría de edad y que por el tratamiento requieren de continuarlo aunque lleguen a la mayoría de edad, y en algunas ocasiones queda una controversia si se va a seguir tratando en el hospital infantil o si se tiene que referir a otra institución donde traten cáncer en el adulto. Eso también está contemplado en esta ley general de detección oportuna. Dice que el niño tiene que ser tratado en la misma institución independientemente que cumpla la mayoría de edad durante el tratamiento. Y finalmente, otro punto que no sé si les haya tocado, me imagino que sí, porque nuestro país es de los países que tiene mayor porcentaje de embarazo en la adolescencia. No sé si les haya tocado que reciben alguna paciente con cáncer y que ya es mamá, aunque sea menor de edad. Y desafortunadamente esto se puede llegar a interpretar de que esta niña, esta adolescente, pues por el hecho de ser madre, ya no puede ser atendida en una institución pediátrica. Nosotros hemos tenido varios casos de niñas, adolescentes, más bien, de adolescentes que son madres y que tienen cáncer y nosotros las tratamos en el hospital infantil independientemente de esta controversia o de esta duda que puede quedar por el hecho de que ya son madres, ¿no? Finalmente el hecho de que sean madres no las hace adultas. La edad que está contemplada dentro de la ley para que una persona sea adulta no la tienen. Entonces, nosotros en el Hospital Infantil de México las tratamos. Aquí lo que ya mencionó el doctor Marco Aguilar, que es importante, es buscar esos enlaces con hospitales que tratan pacientes adultos y adolescentes con cáncer, y esto quizá no sea tan complicado para un hospital de alta especialidad que atiende niños y adultos, porque ahí la transición, yo creo, porque no tengo experiencia y no lo hemos discutido muy frecuentemente, pero yo creo que es más sencilla, ¿no? De la atención del oncólogo pediatra y luego la continuidad del tratamiento por el oncólogo de adultos. Así es. Por parte nuestra, pues lo que hicimos fue tomar el corte de edad a lo que es la mayoría de edad en nuestro país y por lo tanto también recibimos pacientes de nuevo ingreso, nuevo diagnóstico, mientras no hayan cumplido los 18 años, es decir, 17 años, 11 meses, 9, 10, o sea, nosotros los aceptamos y pues ya cumpliendo los 18 años continuamos con su tratamiento hasta finalizar, o sea, es decir, le damos la continuidad. Y respecto al caso de estas chicas adolescentes que pues han tenido un embarazo, nosotros también les damos la atención, hemos tenido ya algunos casos y pues sí, digo, si es una neoplasia pediátrica, biológicamente corresponde más a una institución pediátrica y les atendemos también. Tenemos algunas preguntas en el chat. Nos preguntan, ¿el envío de pacientes puede ser directamente de un médico del medio privado o debe ser de alguna institución de salud? Puede ser de un médico privado. Aquí hay una pregunta. Sabemos que está Teletón, está Infantil y está el INP. ¿Cómo hacer si soy médico institucional cuando mi unidad de referencia contesta que está lleno para la recepción de un paciente con sospecha de cáncer? ¿Podría ser aceptado por otro estado? Soy de Oaxaca. Lo escribe la doctora Laura Josefina López Blasi. ¿Y cuál sería la vía? ¿Podrían orientar a la doctora? Supongo que es a nivel de seguro social, pero si pudieran apoyarla con una respuesta, por favor. Sí, si es de la Secretaría de Salud de cualquier parte de la República y no tienen oportunidad, ya sea por espacio, por disponibilidad de recursos, por disponibilidad de especialistas, no pueden atender al paciente, nosotros lo podemos recibir en el Hospital Infantil de México sin ningún problema. Si es de una institución como el Seguro Social,
El ICEMIN, esto nos pasa en algunas ocasiones con el ICEMIN en el Estado de México, que no tienen el acceso en ese momento para la atención del niño por diferentes circunstancias. Sí podemos nosotros recibir al paciente siempre y cuando haya un enlace a través de trabajo social y de las subdirecciones y direcciones correspondientes de las instituciones. Nosotros atendemos pacientes subrogados en el Hospital Infantil de México porque estos convenios están establecidos. En cuanto a la atención de un paciente que no se tiene este convenio, podríamos aceptarlo para resolver algún tema de urgencia, algún tema de necesidad, de resolver algún problema que no puedan en ese momento en el hospital, pero ahí sí sería un poco más complicado si es que no existe un convenio. Finalmente nosotros lo atenderíamos y ya luego el proceso administrativo se llevaría a cabo, ¿no? ¿Hay un formato específico para enviar al instituto o se puede referir en una hoja de receta? La doctora Isla Gabriela León Suazo nos hace esa pregunta. Sí, definitivamente, como dice el doctor Juárez, se pueden atender a los pacientes del interior de la República y si vienen del interior de la República o de algún medio particular, con una receta, obviamente, solo que en la receta esté bien requisitada la historia clínica, que nos platiquen al respecto de por qué la sospecha, pero sí, definitivamente, si son de medio particular o del interior de la República, con que se presente al paciente de manera correcta, y por eso es donde interviene la división de enlace en el caso de otros hospitales en el interior de la República, pero formato definido no. Lo que aceptamos son las solicitudes de referencia de cada una de las entidades federativas. Por parte nuestra, nosotros aceptamos, la llamada puede hacerla cualquier persona, digamos, dentro del medio familiar o el doctor del niño, y lo que tomamos la llamada del familiar, que es lo que quiero decir, y empezamos pues a darles información, pero sí solicitamos que haya tenido una evaluación médica. O sea, que sea solamente la sospecha de la mamá es lo que nosotros sí le pedimos que haya que un médico haya revisado al niño y que tenga la sospecha de cáncer, y nosotros con eso también lo recibimos y puede ser en una receta. Y también de los pacientes que comentaba, doctor, sobre esta duda del paciente de Oaxaca, nosotros también no tenemos ningún problema en recibir a un paciente de cualquier estado de la República. Aquí nos preguntan en el chat recientemente, ¿cuentan con algún directorio con los hospitales y números de teléfono donde podamos referir a los pacientes? La doctora Claudia Elizabeth Rodríguez Soto. Pues Sí. tenemos, yo creo que incluso a lo mejor es un buen punto para la AMOP, ¿no? Creo que podríamos generar un directorio. Sí, perdón, en la página de Sencilla existe bueno, tiene tiempo que no me meto a esta página, pero existe ahí un directorio con todas las unidades médicas acreditadas para la atención del niño con cáncer, que tiene el nombre del hospital, la dirección y el teléfono. Lo que sí, yo ya lo he comprobado personalmente, es que a veces los teléfonos que están registrados en ese directorio no son los que corresponden. A veces no los contestan o a veces no es el área donde se debe de dirigir, pero sí existe ese directorio y me quedo con esta propuesta de la doctora Lourdes Vega de que la agrupación debería de buscar afianzar este directorio y hacerlo de dominio público totalmente. Igual respecto al tema que nos compitió el día de hoy de radiooncología pediátrica, sabemos que pues son las principales instituciones, nos faltó solamente el IMSS y el ISSSTE a través de la doctora Ale López, y en el IMSS pues tenemos el Siglo XXI y también el Centro Médico de Occidente de Guadalajara. Sin embargo, solamente tenemos menos de 20 radiooncólogos pediatras que cuentan con una formación como tal. Vimos que oncología pediátrica tiene 374 certificados y en lo que compete a pediatría pues es muy bajo. Sería de importancia tener clínicas específicas entre ustedes, o me refiero, en ocasiones es muy baja la casuística y, por ejemplo, clínica de sarcomas, clínica de nefroblastomas,
no sé, en algún futuro creen viable esta posibilidad para que haya un centro nacional de referencia hacia cada hospital y así tener mayor volumen y mejor capacidad de resolución? ¿Creen que sería viable esta iniciativa o es impráctica? Yo creo que pues sería lo ideal. En muchos países así lo hacen. Nuestro país es muy grande en todos los sentidos, geográficamente también, y eso a veces complica un poquito las cosas, pero sí hemos tratado de ir creando estos grupos para trabajar con ciertas neoplasias, con la gente que está en los hospitales, en las clínicas, por ejemplo, en neurooncología. Se están afianzando un grupo de neurooncología. Ha habido también un grupo de retinoblastoma y pues bueno, no el de tumores renales, pero yo creo que es una iniciativa que también podemos tomar y llevarnos aquí de tarea. En algunos países la verdad es que trabajan así y centralizan el diagnóstico, la patología. En Alemania, por ejemplo, son 2, 3 centros en donde se revisa la patología para llegar al diagnóstico, y los demás centros, digamos, envían todo el material para después tratar al paciente. Aquí en México se nos complica un poquito a veces la logística por la cuestión geográfica, pero sí tenemos, digamos, estos avances en poder tener la colaboración de varios hospitales para atender y revisar casos de ciertas neoplasias. Pero de cualquier manera, algo que yo también les quiero decir y asegurar es que tenemos una excelente relación entre quienes somos oncólogos pediatras en México, y nos reunimos virtualmente, ahora que se puede, para revisar y sesionar los casos que por ahí pues tenemos a veces en común, o que queremos comentar con algún experto en algún punto muy particular de algún padecimiento oncológico en la infancia. No sé si quieran hacer algún comentario, Marco y Luis. Bueno, justo referente a eso mismo, yo platiqué en recientes ocasiones con el doctor Enrique López Aguilar, eso referente al IMSS específicamente. Él ha detectado que incluso las unidades de alta especialidad se ven saturadas con patologías que pudieran haberse resuelto en segundo nivel. Obviamente para eso primero tenemos que tener un sistema de salud adecuado y en el cual se puedan atender de manera eficiente patologías como nefroblastomas, estadios tempranos o alguna patología que solo requiera una intervención no tan avanzada como un trasplante de médula ósea o tratamientos muy intensos. Definitivamente sí es una buena opción, y aprovechando que tenemos al doctor Enrique Juárez, que es presidente de la Agrupación Mexicana de Oncología y Hematología Pediátrica, pues podría ser también otra iniciativa bastante interesante al respecto. Gracias, Marco, pero soy vicepresidente. Sí, pero de todos modos esto lo vamos a platicar y a procurar. Definitivamente eso es a lo que debemos de tender, a llevar el diagnóstico y tratamiento a todos los lugares de la República a través de grupos de clínicas específicas. Y después de esto, como lo mencionas, Marco, pues tener la posibilidad de resolver las situaciones de urgencia o graves o definitivas del diagnóstico en un centro de alta especialidad, en un Instituto Nacional de Salud, y después que el paciente continúe su tratamiento y su seguimiento en un hospital que no necesariamente tenga estas características. Esa debe ser nuestra tendencia, y tenemos una gran tarea, ¿no? Y creo que más allá de la infraestructura que tenemos en el país, que vemos que en algunos lugares existe buena infraestructura, en otros no tanto, creo que el tener esta disponibilidad, esta disposición entre nosotros, que somos los especialistas que atendemos a los niños con cáncer de manera multidisciplinaria, puede lograrse independientemente de estas dificultades, ¿no? De estos retos tan altos que tenemos en ocasiones, y pues yo espero que hacia allá nos dirijamos en los próximos años, y no a un largo plazo, a un corto y un mediano plazo. Para concluir con
su brillante participación. Un comentario de la doctora Natalie Borbor López. Buenas tardes, felicitaciones a los doctores y doctoras, así como a los exponentes. Saludos desde Argentina. Mi pregunta es si hay guías de Latinoamérica donde se comparte información sobre pacientes oncológicos pediátricos y se informe de avances de las enfermedades dentro de nuestro contexto como región. Si existen Guías de manejo, guías de tratamiento. de Latinoamérica específicamente. Pues en México hemos tenido desde hace años para pues desarrollar para pues cuando estaba el Seguro Popular protocolos de manejo que se hicieran nacionales, digamos, y actualmente pues con los cambios, digamos, administrativos, creo que se está trabajando nuevamente para poder hacer algunas guías de todas maneras, sí hay guías, pues, que para algunas neoplasias que tenemos, y a lo mejor podemos compartir por ahí la liga, digo, que se han trabajado, ¿no? Para tener, pues, los lineamientos de abordaje y básicos de manejo para ciertas neoplasias, pero, pues, bueno, los doctores están en instituciones de salud, son institutos, a lo mejor nos pueden decir también. Bueno, adelante, doctor, por favor. No, adelante, adelante, Marco. Sí, lo que yo quería opinar al respecto es que primero habría que cambiar tal vez el paradigma y más que guías, buscar grupos colaborativos, que es lo que ha demostrado que tiene una alta eficiencia y eficacia. Definitivamente antes de un grupo colaborativo en cuanto a guías de práctica clínica o guías nacionales, sí existieron, como bien dice la doctora Lourdes Vega, se iniciaron con el antiguo y extinto Seguro Popular, y se lograron escalar a nivel del Consejo de Salubridad General con la intención de que estas guías fueran de aplicación en todas las unidades de salud, independientemente de qué sistema o subsistema pertenecían. Estas guías tienen alrededor de 13 años de antigüedad, las que se generaron. Actualmente el Consejo de Salubridad General volvió a voltear al respecto de estos protocolos, más que guías, son protocolos técnicos de atención para el diagnóstico y tratamiento del cáncer en la infancia y la adolescencia, es del nombre el trabalenguas largo, que están en proceso de actualización y se intenta que estos protocolos técnicos sirvan como una guía. Pero definitivamente necesitamos, número uno, pugnar por un trabajo colaborativo entre las distintas instituciones, independientemente de a qué sector o subsector pertenezcan. Dos últimas preguntas, abusando de sus conocimientos, perdonen. No compete a la referencia de un paciente, pero para darle respuesta a nuestros compañeros que la enviaron. La doctora Genoveva Lilia Resillas Jaimes nos pregunta, ¿hay evidencia en niños que el uso prolongado de celular o de pantallas ocasione cáncer? Hace algunos años, como 10 años, hubo mucha información con relación a esto, incluso apareció publicada en la Organización Mundial de la Salud de este uso de teléfonos celulares, más que de las pantallas de los teléfonos celulares en los niños y el riesgo incrementado de tumores del sistema nervioso central. Incluso hay una imagen que seguramente muchos de nosotros hemos visto en la que ponen el cerebro de una persona adulta y qué tanto penetra el campo electromagnético en el cerebro, luego un niño de cierta edad y luego un niño de menos de 5 años. Entonces, ahí se ve cómo penetra este campo, pues prácticamente a todo el cerebro del niño pequeño, ¿no? Y en ese tiempo sí se incluso concluyó que el uso de teléfonos celulares en los niños incrementaba el riesgo de cáncer. Sin embargo, después de múltiples revisiones, después de estudios más controlados, esto ya no se comprobó e incluso la Organización Mundial de la Salud hace 3 años publicó una enmienda en cuanto a esta información que había publicado diciendo que no era concluyente, que el uso de celulares no estaba relacionado necesariamente con el incremento de riesgo de tumores del sistema nervioso central en los niños. Sin embargo, independientemente de si esto eleva o no el riesgo, creo que debemos pugnar todos nosotros
a que los niños tengan hábitos higiénicos, dietéticos y sociales saludables, ¿no? O sea, un niño no debería de tener un teléfono celular todo el día en la mano o pegado a la oreja o en una pantalla, ¿no? Esto creo que ya va más allá, porque incluso, aunque no estuviera relacionado con alguna patología en la edad infantil, me refiero a patología oncológica, seguramente a lo largo del tiempo vamos a ver que estos niños que crecieron con pantallas van a tener otro tipo de trastornos, ¿no? Sociales, psicológicos, físicos. Entonces, sí, buscar que los niños tengan hábitos saludables, más allá de tener una pantalla y si esto se relaciona o no con un tumor. Y la última pregunta, porque están surgiendo más, pero quisiéramos tener más tiempo. En los últimos 3 años hay un incremento en los casos de cáncer. Sabemos que algunos virus oncogénicos, el SARS-CoV-2, tiene que ver de manera directa o indirecta en el incremento de casos nuevos, de la doctora Elizabeth Hernández Trujillo. Si tuvieran alguna información relacionada al SARS-CoV-2. Bueno, en cuanto a relacionado con COVID-19, a la fecha no se ha demostrado aún nada de esto. Digo, de COVID-19 estamos todos aprendiendo juntos al respecto, la evolución de los pacientes. Lo que se ha demostrado es que han tenido desenlaces del tipo de alteraciones en cuanto al sistema inmunológico, pero definitivamente con relación directa o causal de cáncer infantil no se ha demostrado hasta el momento. Cedo la palabra a nuestro anfitrión de lujo, el doctor Carlos Juárez, para las palabras de clausura. Muchísimas gracias por su participación y creo que ha sido un éxito este taller. Muchas gracias. No, lo voy a dejar a usted, doctor, para que haga la clausura. Muchísimas gracias a todos los ponentes. Muy importante tener directivos, ¿no? En la parte final que hace que esto cierre un ciclo de conocimiento y de información que es importante para los que estamos dentro de un nivel de atención, ya sea primero, segundo, tercero, o quienes estamos fuera incluso de una institución y estamos en privado, ¿no? Creo que este tipo de pláticas genera muchísimo conocimiento que se va a traducir en que tengamos un mejor envío o un mejor conocimiento de lo que los pediatras tenemos que cuidar. Me parece, doctor Federico Maldonado, que ha sido una sesión muy rica en cuanto al conocimiento de radioterapia en oncología pediátrica, de oncología pediátrica en general y de incluso logística nacional. Eh, yo creo que el foro que tenemos, que todavía estamos ahorita en 345, muy estable, de pediatras, especialistas y subespecialistas, estamos agradecidos con la información. La atención se dio en todo momento, en todas estas horas, y pues la Sociedad Mexicana de Pediatría está muy agradecida con la participación, la logística y todo lo que se hizo para llegar a este primer taller de oncología, que espero en próximas fechas tengamos una segunda versión que confirme la necesidad de información en oncología en México. Lo dejo, doctor Federico Maldonado, profesor titular de este taller y presidente de Somera, para la clausura de curso. Pues siendo las 13:07 horas del día 21 de julio de 2023, damos por concluidos los trabajos de este taller de oncología pediátrica, agradeciéndoles a todos los pediatras en todo el país, y ya vimos que también estuvimos conectados de Latinoamérica, pues por toda la mañana que tuvimos para disfrutar de las excelentes pláticas que se llevaron, así como la participación de nuestro personal directivo que está aquí acompañándonos. Agradecemos como Sociedad Mexicana de Radioterapeutas el apoyo para que se pudiera llevar a cabo este taller y quedamos a su disposición para participar en los trabajos que se dispongan para mejorar la calidad de atención en nuestros niños en todo el país. Muchísimas gracias a todos.